¿Las damas primero, Heber? Sí, claro. ¿Sí? Las especialistas. Las especialistas, claro. La profesora Susana Mangana, por supuesto ustedes la conocen, es una opinión relevante en muchos aspectos, en el ejercicio, por ejemplo, de su cátedra permanente del mundo árabe, allí en la Universidad Católica. ¿Y cómo observas este 11 de septiembre? Sí, preguntándonos si realmente estamos mejor hoy que hace 10 años en materia de seguridad, ¿verdad? Si todo lo que produjo el 11S realmente ha sido un cambio sustantivo, por ejemplo. Yo diría que hay distintos niveles, pero preguntándome sobre todo si se ha producido cambios reales para Oriente Medio, por ejemplo, y sobre todo para nuestra relación, pensando en nosotros como occidentales, con el mundo árabe e islámico. Heber. Coincido absolutamente, creo que esa es la gran pregunta. Es decir, ese suceso que tuvo esa trascendencia, esas consecuencias tan importantes para el mundo en su totalidad, ¿ha mejorado ese mundo luego del 11 de septiembre o las situaciones son tan peligrosas como entonces? ¿Los peligros siguen estando subsistentes? ¿Ha habido un progreso? Bueno, creo que ese es el tema central que deberíamos intentar charlar sobre él, ¿no? Sí, y la primera impresión es que no vivimos en un mundo mejor. No sé si no me gusta mucho usar el calificativo peor, mejor, porque eso es tan relativo de acuerdo a la opinión de cada cual, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas me parece que las amenazas persisten, pero que sobre todo no hemos trabajado sobre las causas que llevaron a estos kamikazes, a estos radicales musulmanes, a lanzar ese atentado. Es decir, todavía me parece que tenemos un caldo de cultivo en Oriente Medio y principalmente en la relación ríspida entre el occidente judío-cristiano y el islam, que nos hace sentir todavía inseguros. Sí. Creo que un buen parámetro para medir esto sería: ¿nos acercamos más a un mundo pacífico y democrático o estamos más alejados de él? Eso es mejor que preguntarnos si estamos mejor o peor, porque tiene términos de referencia más precisos. Y en ese sentido me parece que es muy dudoso de que hayamos mejorado. La política de respuesta norteamericana, todos tenemos, o una gran parte de nosotros tenemos la impresión de que no ha sido la adecuada. Errores garrafales como la guerra de Irak, errores no tan garrafales pero de todos modos errores como la guerra de Afganistán, el hecho de que el terrorismo siga vigente nos hace pensar que estamos lejos de la democracia y que quizá en lo que respecta al mundo árabe la profesora tendrá opiniones mucho más meditadas que la mía, mucho más profundas que la mía sobre esto. También estamos lejos de la democracia, ¿verdad? Uh-huh. Sí. A pesar de todo lo que ha ocurrido en estos tiempos. Me parece que hay que tener en cuenta que la primavera árabe, como llaman desde los diarios, ¿verdad?, sobre todo de Europa, estas revueltas, protestas, porque no cabe hablar todavía de revolución, salvo en el caso quizás de Libia, pero también ahí tenemos muchos matices para puntualizar y no creo que es el tema central de la charla hoy. Me parece que estas revueltas árabes apuntan a buscar, sí, visos de democracia, a por lo menos, digamos, abrir la cancha, el juego político para otros partidos que, si continuasen los dictadores de siempre en el mundo árabe, no tendrían ninguna oportunidad. Por ejemplo, los hermanos musulmanes en Egipto, un país donde por constitución no se puede tener un partido con un lema religioso, y esto es negar la realidad de aquel país, donde justamente la hermandad musulmana es una organización política, social, pero que además ha sabido granjearse el respeto y el favor de las masas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que han tenido 10 años para ver cómo se debilitaba, curiosamente, la ideología islamista radical de organizaciones o agrupaciones como Al-Qaeda, pero no ha sido consecuencia de las políticas nefastas, como bien apuntaba el compañero Heber, de Estados Unidos y otras potencias aliadas, España, Francia también,
junto con Reino Unido. Pero me parece que si bien hay luces, digamos, en el horizonte, en Oriente Medio, estamos todavía muy lejos de concretar una reforma democrática. 10 años atrás se hablaba de un choque entre Occidente y Oriente, ¿verdad? La tesis de Huntington. Ahí está el choque de civilizaciones. ¿Realmente eso existe? ¿Parte de eso existe? Los otros días leía una cosa muy interesante de un periodista inglés que también está muy conectado a nuestra región, ha vivido en la Argentina, vive en España, escribe muy bien, un columnista de primer nivel, que decía que él, por su experiencia atravesando varios países islámicos incluso, o árabes, y ahora le vamos a preguntar cuál es la diferencia cuando utilizamos estos términos a la profesora Susana Mangana, a veces veía más prevención, más resistencia, más choque cultural desde Occidente que desde los países árabes. Ese choque existe, ¿a dónde nos puede llevar? Bueno, la tesis de Huntington del choque de las civilizaciones, yo diría que en líneas generales está desacreditada, ¿verdad? No es aceptada por los analistas, es una tesis extremista, al igual que la tesis de Fukuyama, del fin de las ideologías o del fin de los enfrentamientos ideológicos. De lo que no hay duda, y yo coincido totalmente con el análisis de la profesora Mangana, es que el sentimiento antioccidental en los países árabes no ha disminuido en estos 10 años y probablemente, usted lo sabrá mejor, debe haber crecido, ¿verdad? En la medida que Occidente se manejó, y Estados Unidos liderando ese mundo, se manejó con una torpeza singular. No hubo un solo plano donde tú digas hubo un acierto enorme en las políticas de Occidente. Hubo una introducción sabia de elementos democráticos en estos pueblos. Al contrario, la guerra de Irak es la demostración más cabal de un error garrafal, que lo único que hizo fue enajenar a poblaciones que quizá miraran a los movimientos terroristas con cierta distancia, aproximarlos a ellos, o por lo menos incentivar, ¿verdad?, ese sentimiento antioccidental, ¿no? Claro. Eso parece notorio. Claro. Recién escuchábamos a Andrés Fagundes, integrante del Consejo Consultivo del Departamento 20 de nuestra Cancillería allí en Manhattan. Nosotros estamos en una mañana espléndida aquí en la Rural del Prado, en un sitio donde estamos sintiendo la alegría y las risas, ¿verdad?, de los chicos visitando los distintos stands. Es una mañana realmente muy linda, muy apacible. Hay como una sensación de paz y de bienestar, de gozo general, por lo menos en este escenario y en este espectáculo. Andrés Fagundes nos decía recién que los 7 ingresos que existen a la isla de Manhattan en estos momentos están prácticamente bloqueados, con un despliegue enorme de la policía y de fuerzas de seguridad, porque hay una versión muy creíble de que pueda ocurrir un atentado, y que ese atentado pueda ser en Manhattan. El tránsito, que en una gran ciudad como la de Nueva York, sobre todo en los ingresos y salidas de la isla, ¿no?, es muy rápido, se sale rápidamente por los puentes, se sale muy rápidamente por el túnel, ¿verdad? Hoy está, sin embargo, detenido. ¿Cuál puede ser la sensación térmica íntima que puede vivir un norteamericano frente a una situación tan desusada? ¿Estará reviviendo íntimamente lo que pasó hace 10 años? Yo pienso que el norteamericano, ¿verdad? Incluso aquí habría que hablar de nacionalidades. El inmigrante, que hemos recibido mensajes, claro, ¿verdad?, ellos también lo vivieron diferente, el durante el 11 de septiembre y el post 11 de septiembre, ¿verdad?, porque trajo consecuencias muy concretas para ellos, sobre todo en términos de quizás acoso, malas miradas o de repente indiferencia, destrato hacia el diferente, hacia
extranjero. ¿Cuántas personas de origen árabe viven en Estados Unidos? Ahí es donde tendríamos que hacer la acotación. 18 millones, ¿no? Claro, a ver, es diferente árabe a musulmán. Si hablamos de musulmanes en Estados Unidos, hoy la cifra son 8 millones. 8 millones. 8 millones de musulmanes en Estados Unidos. Que de un día para otro pasaron a ser sospechosos. Claro, o sea, la caracterización del musulmán y del árabe, pero todo aquel que tuviera rasgos físicos similares, por ejemplo, alguien de raza o de etnia, porque ya no se habla de raza en esta época, ¿no? No. Los teóricos de la raza dicen que no, que hay que hablar de etnias. Bueno, la etnia gitana, por ejemplo, pasó a ser estigmatizada, pero también alguien con rasgos de repente indígenas, ¿no? Entonces, eso fue un problema, pero para no dejar sin contestar tu pregunta, Jorge, me parece que los norteamericanos hoy, ante esta evidencia de que existe una amenaza, deben estar sintiendo temor, y yo creo que eso ha provocado que muchos decidan salir, huir, ausentarse de Manhattan y de Nueva York este fin de semana. Claro. Sin duda. El hecho de que lo que sucedió el 11S no estuviera representado por un Estado, ¿cuánto influye? Porque estamos acostumbrados a grandes episodios donde dos Estados participan de un enfrentamiento, y eso de alguna manera acota las cosas. Bien. Pero el hecho de que sea un enemigo invisible, sí. ¿Cómo influyó eso a partir de invisible y además muy difícil de perseguir? ¿Cómo haces para erradicar a todos los alienados, verdad, a todos los que tienen una ideología extremista y que se abonan, verdad, a esa fantasía de que van a poder destruir al mal? Porque también esa jerga del bien contra el mal, el bien vencerá o el bueno vencerá al malo, verdad, prácticamente tanto Bin Laden como el presidente Bush hijo apelaban al favor de Dios. Uno decía God y el otro decía Alá, pero estaban los dos diciendo tengo a Dios de mi lado, ¿verdad? Y los extremos a veces se tocan en las puntas. Pero creo que es importante tu pregunta. Si hubiese sido un país, un Estado el que lanza un ataque de este tipo, hubiese desencadenado una guerra mundial, ¿no? Y una alineación global de países de un lado y de otro. No quiere decir que no se desencadenaron guerras, porque la invasión a Irak, vamos a decirlo con todas las letras, fue una guerra. Y todavía estamos viendo las secuelas de esa guerra, y como decía el compañero Weber, realmente es importante porque hubo una fragmentación aún mayor de una sociedad en Irak que es un puzzle étnico y confesional. Y hay que aclararlo, porque en Uruguay esto, cuando la diferencia mayor es decir, es del interior, es canario, o las rencillas entre alguien de Paysandú porque es sanducero y el salteño no lo puede percibir. Pero en Irak tenemos a personas que se identifican como kurdos antes que como iraquíes, claro. Pero además son musulmanes. La siguiente pregunta: son musulmanes, pero que son suníes y chiíes. Entonces decimos suníes, entonces están divididos porque tienen un primer ministro que es chií, por ejemplo. Entonces todo esto agrava la situación, y Estados Unidos lo sabía o debiera haberlo sabido. Claro. Yo creo que esto de algún modo nos retrotrae a las guerras de religión del siglo XVI y del siglo XVII, que eran reglas, que eran digamos enfrentamientos muy particulares, donde no solo se enfrentaban naciones, porque detrás de la religión estaban los estados, sino que se enfrentaban apreciaciones, valoraciones espirituales muy complejas, ¿verdad? Y la humanidad, con los procesos de secularización, pareció haber superado esa etapa, y de pronto el 11 de septiembre nos retrotrajo de un golpe a una realidad que daba la impresión de que hacía 3 siglos que había quedado atrás, ¿verdad? ¿Puedo hacer un apunte? Sí. Coincido, pero coincido en todo, pero quiero matizar algo. Me parece que más que guerras de religión son guerras geoestratégicas por los recursos naturales, pero que se valen, o sea, que instrumentalizan la religión, la manipulan en nombre de. Es decir, porque queda realmente grosero decir, no, yo invado un país porque quiero abastecerme de su petróleo. No se dice de esa manera, y yo no soy de suscribir, siempre lo digo, tesis conspirativas, ¿verdad? Pero no queda otra que recordar que el 62% de las reservas mundiales del crudo, del petróleo, están en Oriente Medio. Claro, de hecho, por ejemplo, Estados Unidos intentó abonar la teoría de que, o el hecho de que en Afganistán los talibanes hacían destrozos socialmente, claro. Pero eso no prendió. No, claro. O lo sea, que prende es... Aparte, los talibán sí son unos energúmenos, con todas las de la letra, y ni siquiera los afganos ya los quieren hoy día,
pero es que allí hay tribus como la Pastún, que es la más importante, con un código, el Wali Pastún, que es realmente ancestral. Entonces, estén o no estén los talibán, la condición de las mujeres no va a cambiar sustancialmente. Y eso, si no se dice así, es falsear la verdad, pero además es desconocer una realidad que te va a hacer incurrir en errores, como bien decía nuestro compañero hoy en la tertulia, muy graves. Ahora, yo coincido totalmente con ese diagnóstico. Las guerras nunca obedecen a factores monocausales, ni siquiera las reglas de religión clásicas del siglo XVI europeo. Lo que ocurre es que estos enfrentamientos tienen una dimensión simbólica que es vivida, percibida por mucha gente como una guerra de religión.